Hola, vamos a resolver un nuevo problema de balances de materia. Un sistema de aprovechamiento de excrementos de origen animal produce por fermentación anaeróbica un biogás con la siguiente composición: 25% de dióxido de carbono, 2 de ácido sulfídrico, 3 de nitrógeno y 60% de metano. Se queman 100 moles de este biogás en una caldera y, suponiendo que se produce la combustión del metano a dióxido de carbono y agua y la del ácido sulfídrico a dióxido de azufre y agua, calcular el aire que se necesita si se usa un 15% en exceso de oxígeno con respecto al teórico, y si el agua queda en fase gas, los moles de cada gas a la salida de la caldera. Este es nuestro esquema. El biogás a la entrada, donde el 60% de metano es la característica más importante, lo que más nos interesa. Introducimos aire con un 15% en exceso y nos dicen que a la salida, a la hora de calcular los moles, pues vamos a también tener en cuenta el agua en fase gas. Veamos la solución. Lo más importante que tenemos que hacer en primer lugar es ver las reacciones importantes, en este caso 2, y ajustarlas. Metano más oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, y por otra parte ácido sulfídrico más oxígeno para dar dióxido de azufre y agua. Tomando como base de cálculo 100 moles a la entrada, primero vamos a obtener el oxígeno necesario, el teórico, para la oxidación completa, tal como muestran las dos reacciones anteriores. Si tenemos 100 moles a la entrada con un 60% de metano, esto significa que tenemos 70 moles de metano que requieren 2 moles de oxígeno por cada mol de metano, como escribimos aquí. Además tenemos un 2% de ácido sulfídrico en los 100 moles que estamos tomando como base de cálculo, es decir, 2 moles de ácido sulfídrico que requieren 1,5 moles de oxígeno por cada mol de ácido sulfídrico. En total, 143 moles de oxígeno. Tenemos el dato del 15% en exceso y, usando esta ecuación que hemos utilizado en otras ocasiones, podemos relacionar el exceso de oxígeno con el oxígeno que entra y el oxígeno teórico. Y de aquí podemos despejar el oxígeno que entra, que es igual al oxígeno teórico que acabamos de calcular, 143 por 1,15. Este 1,15 viene justamente de ese 15%. En total, 164,5 moles de oxígeno. Vamos a ver cómo obtener el aire. Para esto consideramos que por cada 100 moles de aire hay 21% o 21 moles de oxígeno y 69 moles de nitrógeno. Por tanto, el aire a la entrada, a partir del oxígeno a la entrada, que hemos obtenido como 164,5 moles de oxígeno, pues multiplicamos por 100 moles de aire en los que hay 21 moles de oxígeno. En total, 783,1 moles de aire. Vamos a ver qué sucede a la salida, es decir, vamos al apartado B. Y en este caso, para resolver este apartado, vamos a tener en cuenta dos consideraciones importantes. Uno, que los dos posibles combustibles se queman totalmente, puesto que tenemos exceso de oxígeno. Es razonable que todo el metano desaparezca y que todo el ácido sulfídrico desaparezca, siguiendo las dos reacciones que hemos escrito arriba. Y en segundo lugar, el dato que se nos daba, que el agua sale como un gas más. Para el dióxido de carbono hacemos un balance sencillo como el que tenemos aquí, que es el dióxido de carbono que sale es igual al que entra más al que se genera. Entran 25 moles de dióxido de carbono, es decir, 100 moles de biogás en los cuales hay un 25% de dióxido de carbono, por tanto 25 moles de dióxido de carbono a la entrada, y además generamos un mol de dióxido de carbono por cada mol de metano, de acuerdo a la reacción que hemos escrito arriba. Por tanto, por 70 moles en total nos darán 95 moles de dióxido de carbono a la salida. En el caso del dióxido de azufre, me parece más sencillo, lo que sale es igual a lo que se genera, y se generan un mol de dióxido de azufre por cada mol de ácido sulfídrico que se quema. Como tenemos 2 a la entrada, 100 moles de base de cálculo en los que hay un 2% de ácido sulfídrico, pues 2 por 1, 2 moles. En el caso del agua también lo que sale es igual a lo que se genera, pero el agua puede generarse tanto por la combustión del metano, cada mol de metano produce 2 moles de agua, como por la del sulfídrico, cada mol de sulfídrico produce 1 mol de agua. Como tenemos 70 moles de metano y 2 moles de ácido sulfídrico, pues podemos hacer esta sencilla cuenta que nos da 142 moles.
Vamos a ver qué sucede con el oxígeno. En este caso el balance es un poquito más sofisticado. Lo que sale es igual a lo que entra menos lo que se genera. Lo que entra lo hemos calculado más arriba, en el caso del oxígeno, 164,5 moles. Y lo que desaparece coincide justamente con el oxígeno teórico, puesto que todo el metano y todo el ácido sulfídrico se consumen. Y ese oxígeno teórico lo hemos calculado más arriba como 143 moles. Por tanto, 164,5 menos 143, 21,5 moles de oxígeno a la salida. Para el nitrógeno, el balance es lo que sale, es igual a lo que entra, y entra nitrógeno tanto con el biogás, que tiene un 3% de nitrógeno, por tanto 100 moles de biogás a la entrada con un 3% de nitrógeno, 3 moles de nitrógeno, como con el aire. Hemos calculado que el aire a la entrada debía ser 783,1 moles de aire. En cada mol de aire o en cada 100 moles de aire tenemos 79 moles de nitrógeno. Por tanto, multiplicamos por 79 y dividimos por 100 y haciendo toda la cuenta tenemos que los moles de nitrógeno a la salida son 621,6. En definitiva, 95 moles de dióxido de carbono a la salida, 2 de dióxido de azufre, 142 de agua, 21,5 de oxígeno y 621,6 de nitrógeno. Y esto es todo.